Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Laida Pereira y esto es Conciencia Libra, desde Córdoba, Argentina. Bueno, continuando con lo que hemos estado hablando en el último video, en cuanto a lo del Disclosure Day, quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema. En primer lugar, es un hecho que muchísimas personas, miles de personas a lo largo de la historia y por todo el mundo, han estado viviendo experiencias más o menos cercanas con otros seres que no son humanos. Bien, pero si no es hasta ahora cuando se ha logrado validar eso o instituciones internacionales lo están validando. Entonces, bueno, las personas que han tenido esta experiencia obviamente no necesitan la validación de nadie para saber que lo que les pasó o lo que han experimentado es real. Pero siendo que esta es la realidad ahora y que recién ahora es como que es un hecho indiscutible, yo me pregunto, ¿quién de nosotros tiene la autoridad moral o general para decidir cómo y de qué manera se va a interactuar con estas personas? ¿Hay alguien que tenga esa autoridad para decidir cómo nos tenemos que relacionar o cómo comportarnos ante este hecho? Entonces, no existe nadie, porque resulta que nosotros como raza humana, en general, no tenemos integrado el concepto, por ejemplo, de terrícolas. No tenemos el concepto integrado de que somos los dueños de este planeta, sino el concepto más cercano que podemos tener en cuanto a soberanía es el que tiene que ver con nuestras nacionalidades. Y bueno, eso es un tema porque justamente debido a el ejercicio de la soberanía y todo este tema con las nacionalidades es lo que tiene al mundo y a muchas naciones en guerra por cientos de años, como por ejemplo las que conocemos de Medio Oriente. Entonces, el concepto en general como civilización, como raza humana, o sea, ¿quién de nosotros puede encarnar la representación de la raza humana, de los terrícolas, de nuestra civilización ante unos seres no humanos que viven, visitan o andan por ahí en el planeta Tierra y que es una realidad? Bien, el asunto es que lo único que podemos hacer particularmente es saber quiénes somos, o sea, crear los conceptos de quiénes somos, qué somos y cuál es el lugar y que nos ocupa, cuál es el lugar que ocupamos en este planeta, no únicamente como nacionalidad, como nación, de dónde soy, dónde, no, un concepto un poco más amplio. Si bien es cierto que pertenecemos a una nación o que vivimos en alguna otra, que no es la propia nuestra, no está creado el concepto de perteneciente al planeta Tierra, del sistema solar. Y bueno, yo creo que la única manera de que nosotros podamos hacer algo con respecto a toda esta información que está surgiendo es de forma particular. Entonces, particularmente, cada persona debe empezar a ejercer la soberanía, primero individual. Pero para ello es necesario conocerse, saber quién se es, qué se es, cómo está conformada la realidad que lo circunda, cómo se forma la realidad. Y para ello es necesario incorporar ciertos conceptos, porque si nosotros no tenemos un concepto de algo, difícilmente cuando se presente algo, si no está dentro de nuestros conceptos, no lo vamos a poder entender. Y mucho menos ejercer una soberanía, ni sobre nosotros, ni sobre nada a nuestro alrededor. Bien, entonces, yo creo que esta invitación es a empezar a crear esos conceptos justamente. Ya que de manera individual no podemos influir en las decisiones que se tomen a nivel mundial. Pero
ejerciéndolo de manera particular, cada uno, es como se puede crear un colectivo. Y recién como colectivo es que seamos pocos o muchos, va a haber quien se decida a ejercer esa soberanía, a empezar a entender que somos los responsables de este planeta, no únicamente responsables de la casa donde vivimos, de la nación donde vivimos, no. Más allá de eso, es hora de que como seres humanos empecemos a tener madurez y sentido de la responsabilidad. Entonces, yo creo que sin más dilación, se hace necesario estudiar esta naturaleza de nosotros, comprender quiénes somos, estudiar la naturaleza de la realidad, cómo se conforma la realidad, para poder entonces entender otros fenómenos más inquietantes que por no tener los conceptos no los comprendemos y nos parecen mágicos o lo cualquier cosa. Entonces, para esto de crear estos conceptos existen muchísimas técnicas de autoconocimiento. Y para autoconocerse y también muchísimas técnicas y herramientas para conocer la realidad, cómo funciona, cómo está constituida y qué manera podemos hacer para ejercer soberanía sobre nosotros y sobre esta realidad. Y bueno, de eso es lo que estaremos hablando en próximos videos. Espero que se encuentren bien.